Bueno, hoy día hablaremos sobre las políticas de dividendos. Bueno, para esto daremos un pequeño concepto de qué son los dividendos. En este caso, podríamos decir que los dividendos son la parte de las ganancias netas de una empresa, que junto en este caso a los accionistas que llegan a decidir en distribuir entre sus inversionistas, como también la retribución por el capital depositado en la compañía. Por otra parte, también mencionar que cuando una empresa llega a generar, en este caso, utilidades al cierre de un ejercicio fiscal, tiene como principal dos opciones, ¿no? En este caso sería reinvertir el dinero en el negocio, ¿no? Tiene como para financiar, en este caso, el crecimiento, tanto como pagar las deudas o adquirir más activos, ¿no? Por otra parte, también mencionar que también se opta por repartir el total o parcialmente a los socios de forma, el dividendo, ¿no? De una manera apropiada. Bien, teniendo en cuenta el concepto sobre los dividendos, pasamos a la importancia de la política de los dividendos. En este caso, mencionarles que la política de dividendos es un plan de acción que sigue a una organización siempre que se debe tomar una decisión, ¿no? En torno a la distribución de utilidades. Para esto tenemos cuatro puntos que son realmente muy importantes, como viene a ser la maximación del valor de la empresa, ¿no? Que en ello vamos a encontrar el equilibrio que podría decir que es perfecto entre la retención de utilidades, en este caso, los proyectos que podrían ser rentables a un futuro, ¿no? Como también el pago inmediato a los accionistas, lo que viene a ser influyente directamente en el valor de la empresa, tanto como en el mercado. Por otra parte, que vendría a ser la atracción de los inversores. En este caso, mencionar que una política va a ser muy clara y estable que atrae fondos de inversión y accionistas que tal vez particularmente llegan a buscar flujos de efectivo constante, lo cual nos va a generar ingresos pasivos. Por otra parte, mencionar también sobre el efecto señal, ¿no? Que viene a ser esto como un señalamiento financiero. En este caso tenemos lo que viene a ser los dividendos que envían en cierta forma un mensaje al mercado, ¿no? En este caso el mensaje sería un aumento en los dividendos que suele interpretarse como una señal de salud financiera y óptima sobre lo que viene a ser el futuro de una empresa, como cierta manera también la reducción drástica que se puede generar pánico, desconfianza, ¿no? Incertidumbre. Por otra parte, también mencionar sobre el costo de capital, que esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque va a llegar a afectar la estructura financiera de una empresa, ya que si se pagan demasiado los dividendos o también la empresa podría necesitar recurrir a un financiamiento, ¿no? En torno a préstamos o emisión de acciones para sus próximos proyectos que se podría ver a un futuro. Bueno, ahora objetivos de la política de dividendos, ¿no? Parece que tenemos dos puntos importantes. El primero sería maximizar la riqueza de los propietarios de la empresa. ¿Qué entendemos por eso? Que sería proporcionar en un caso de rendimiento atractivo y competitivo de los accionistas, ¿no? Que se va a ver reflejado a través de un flujo de ingresos que llegan a cumplir con este caso con las expectativas dadas. Por otra parte, también adquirir suficiente financiamiento, que viene a ser la retención de fondos necesarios para que la empresa siga operativa, ¿no? Y aproveche tal vez las oportunidades de inversión del valor presente neto positivo y aseguro también el crecimiento, en este caso a un largo plazo, sin depender exactamente tal vez de una demanda o un financiamiento en este caso. Bueno, por último hablaremos sobre los tipos de dividendos. En este caso tenemos tres tipos de dividendos, los serían los más puntuales. El primero sería el dividendo de efectivo. Como vemos, se podría decir que es la forma más común y tradicional, entre comillas, de pagos, consistente en la distribución de dinero de manera directamente a la cuenta de accionistas, ¿no?
se podrían realizar mediante cheques y de manera proporcional al número de accionistas que se podría poseer. En este caso tenemos un requisito. Vemos que si la empresa debe de contar no solo con utilidades retenidas, sino que también con la liquidez. En este caso, cuando hablamos de liquidez, nos referimos a la caja, ¿no? Suficiente para realizar tal vez el desembolso sin, teniendo en cuenta, sin afectar sus operaciones diarias que se podrían generar. Bien, ahora pasemos al punto 2 que vendría a ser los dividendos de acciones. En este caso es un lugar de entrega de dinero. Vemos que la empresa va a llegar a repartir sus nuevas acciones de la propia compañía, ¿no? De forma gratuita y sobre todo de una manera proporcional, en este caso la participación de socios. Por otra parte, tenemos dos puntos que son muy importantes. El por qué se hace. En este caso, la empresa va a permitir retribuir a los accionistas tal vez el dinero, ¿no? Sin descapitalizarse. En este caso, vemos el conserva de dinero dentro de la organización, ¿no? Y por ende tendría el efecto, en este caso, de aumentar el número de acciones, teniendo en cuenta la circulación y que también disminuye el valor nominal o el caso del mercado de cada acción individual, lo que vendría a ser la dilución. Por otra parte, que el valor total, en este caso de la inversión del accionista de la empresa, va a llegar o va a ser de manera permanente igual, ¿no? Se va a mantener constante. Bien, y por último punto que vendría a ser los dividendos extraordinarios. En esto podemos entender que son pagos adicionales en efectivo que se llegan a realizar de una manera excepcional, teniendo en cuenta que van a ser fuera del calendario o del porcentaje habitual establecido, ¿no? En lo que viene a ser la política de los dividendos y que regula en este caso la empresa. O para ello, ¿cómo se llega o cómo ocurre esto, no? Podremos decir que se pagan cuando la empresa ha tenido, en este caso, un año fiscal extraordinariamente bueno, excelente, que haya vendido una división de negocios, lo cual nos ha permitido recibir una compensación legal tal vez muy importante o simplemente acumular un exceso de caja, que en este caso no planea reinvertir a un corto plazo. ¿Y cuál es el mensaje que nos traía el mercado, no? Se podría poner la etiqueta de como extraordinarios en base a esto para que los inversionistas entiendan y puedan comprender que es el evento de una sola vez o no esperan lo mismo monto en el siguiente periodo como se podría estimar. Ahora pasemos al segundo punto y le doy pase a mi compañera. Listo, entonces ya hemos abordado y definido los conceptos claves que nos interesan. Entonces ahora pasaremos a explicar las principales teorías relacionadas con las políticas de los dividendos y los factores que influyen dentro de las decisiones financieras de una empresa. Para lo cual tenemos la primera teoría, que es la teoría de irrelevancia de los dividendos. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Básicamente nos dice que la política de dividendos no afecta el valor de la empresa. Entonces, según esta teoría, los inversionistas se interesan mucho más en las utilidades dentro de la empresa, su capacidad de crecimiento y sus futuros proyectos. Por lo tanto, para los accionistas será muy indiferente recibir dividendos a que la empresa reinvierta las ganancias. Entonces, la idea principal para entender esta teoría es no cuántos dividendos se va a pagar, sino la rentabilidad y el desempeño que va a generar la empresa. Ahora, por su contraparte y como segunda teoría tenemos que la teoría de relevancia de los dividendos, propuesta por quién? Pues por este señor, Myron Gordon. ¿Y qué nos dice esta teoría? A diferencia de la anterior, nos dice que los dividendos sí están influyendo en el valor de la empresa. Entonces, los inversionistas prefieren recibir dividendos constantes. Pues, ¿por qué? Porque representan seguridad, reducen la incertidumbre y generan confianza dentro de los accionistas, que es lo primordial. Entonces, para entender esta teoría tenemos que entender que una empresa que paga dividendos estables puede atraer muchos más inversionistas, mejorar su imagen financiera dentro y fuera del mercado e incrementar el valor de sus acciones. Es por ello que decimos que una buena política de dividendos puede aumentar dentro el valor de una empresa.
Entonces, ya hemos logrado ver que la teoría de irrelevancia y relevancia, como sus mismos nombres indican, son muy opuestos. Entonces, ¿podríamos decir que una es mejor que la otra? Pues la respuesta corta sería no. Pues ¿por qué? Pues porque depende principalmente de sus contextos. Como ya hemos visto, la teoría de irrelevancia propone que los dividendos no afectan dentro del valor de la empresa. Y la teoría de relevancia, ¿qué nos dice? Pues lo contrario. Al igual, la teoría de relevancia, ¿qué nos dice? Los inversionistas prefieren ingresos seguros. La relevancia, ¿qué nos dice? Que priorizan el crecimiento de las utilidades. Ahora, otro punto a tomar en cuenta para determinar cuál es mejor o cuál es peor, que en sí ninguno lo es el enfoque que tienen. Como por ejemplo, la teoría de irrelevancia se enfoca más que nada en los mercados perfectos, mientras que la teoría de relevancia considera la incertidumbre y el riesgo real. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la práctica muchas empresas en sí deberían de buscar un equilibrio entre ambas teorías y lo logran. ¿Por qué? Pues porque reparten una gran parte de las utilidades como dividendos, pero también ¿qué hacen? Pues reinvierten otra parte para seguir creciendo. Entonces, de esta manera, ¿qué se obtiene? Se mantienen satisfechos a los accionistas y se aseguran el desarrollo en el futuro para las empresas. Ahora pasamos a ver los factores que influyen en la política de dividendos. Como es bien sabido, los dividendos no se distribuyen al azar, sino que existen varios factores que ayudan a decidir cuánto reinvertir y cuánto repartir. Entonces, para lo cual tomamos los 5 puntos de acá, ¿no? Utilidades, liquidez, planes de inversión, deudas y situación económica. Entonces, vamos primero por el nivel de utilidades. Acá planteamos dos supuestos. El primero nos dice, si la empresa obtiene mayores ganancias, entonces puede repartir muchos más dividendos. Pero, ¿qué pasa si las utilidades disminuyen? Entonces, los dividendos también pueden llegar a reducirse. Como segundo factor tenemos la liquidez. La empresa necesita efectivo disponible. Entonces, aunque tenga las ganancias, si no posee una liquidez suficiente, no podrá repartir los dividendos fácilmente. Tercero, los planes de inversión. Según los planes de inversión, muchas empresas prefieren reinvertir sus utilidades. ¿Con el objetivo de qué? Pues de expandirse, comprar maquinaria, abrir nuevas sucursales o incluso desarrollar nuevos productos para insertarse con mucho más fuerza dentro del mercado. Entonces, por ello reducen el reparto de dividendos. Como cuarto factor tenemos el nivel de endeudamiento. Si la empresa tiene muchas deudas, entonces debería priorizar pagar las obligaciones financieras y disminuir el pago de las acciones. Como quinto también planteamos dos supuestos dependiendo de la época y la situación económica. Entonces, en épocas de crisis económicas, ¿qué pasa? Pues la empresa suele reducir los dividendos, buscan conservar sus recursos. Ahora, en épocas de crecimiento, las empresas que deberían buscar los dividendos, que los dividendos aumenten. ¿Para qué? Para tener así contentos a los accionistas. Bien, ahora nos toca ver la relación que existe entre los dividendos y el valor de la empresa. Como hemos visto, la política de dividendos puede influir en la percepción de los inversionistas. Por ello que ponemos estos dos casitos, ¿no? Cuando la empresa paga dividendos estables, ¿qué genera? Pues confianza, atrae nuevos inversionistas y mejora su reputación financiera. O sea, queda mucho mejor con el mercado y con sus accionistas. Pero ¿qué pasa si reparte demasiado dinero? Pues en sí la empresa puede quedarse sin capital para crecer y limita en consecuencia sus futuras inversiones y proyectos que puede llegar a desarrollar. Entonces, por ello que la empresa debe contar con un equilibrio entre repartir utilidades y reinvertir para crecer, para que no se quede estancado dentro de un proceso. Un ejemplo sencillo que podemos poner es el siguiente. Si una empresa tuviera una ganancia de 1 millón de soles, por ejemplo, tiene dos opciones. La opción número uno, que sería repartir gran parte de los dividendos, tomando como consecuencia que los accionistas estarán muy satisfechos gracias a sus ganancias, pero la empresa tendría en consecuencia que un menor dinero para expandirse. O la opción 2 que sería reinvertir una parte importante, lo que haría que la empresa crezca más, pero con un detalle de que algunos accionistas podrían no estar conformes. Entonces, sería una decisión muy importante que tendrían los gerentes. Es por ello que decimos que la política de dividendos debería de buscar equilibrar ambas decisiones, para que así ambas partes, tanto la empresa como los accionistas, estén de acuerdo y conformes, y no se queden obsoletos en el tiempo. Continuando con la exposición, vamos a entrar a la aplicación práctica. Lo primero que debemos entender es cómo una empresa entrega este valor a sus socios. Existen principalmente cuatro formas de pago. La más tradicional es el dividendo en efectivo, donde el accionista recibe dinero directamente en su cuenta corriente. Sin embargo, cuando una empresa quien quiere premiar a sus socios, pero prefiere retener la liquidez para seguir invirtiendo, puede optar por los dividendos en acciones, entregando títulos nuevos a los accionistas actuales. También existen los pagos en especie, es decir, con activos de la empresa, aunque es muy poco frecuente.
Y finalmente, una estrategia muy usada hoy en día es la recompensa de acciones, donde la empresa compra sus propios títulos en el mercado, aumentando el valor de las acciones que quedan en manos de los inversionistas. Ahora bien, ¿por qué una empresa decidiría o no pagar dividendos? Esto tiene pros y contras. Como ventaja principal, el pago constante de dividendos es una excelente carta de presentación. Atrae a inversionistas que buscan ingresos estables, como fondos de pensiones, etc. Y envía una señal clara de que la empresa goza de una buena salud financiera, lo que estabiliza el precio de las acciones. Por el lado de las desventajas, el dinero que se reparte a los socios es dinero que la empresa deja de reinvertir en proyectos de innovación, infraestructura o expansión, lo que podría limitar su crecimiento a largo plazo. Además, implica una presión, ya que si el mercado se acostumbra a recibir dividendos y un año la empresa decide no pagarlos por una crisis, las acciones podrían desplomarse debido a la pérdida de confianza. Para diseñar y aplicar una política de dividendos, la gerencia financiera no decide al azar. Debe evaluar 4 factores críticos. Primero, las restricciones legales. Por ley, no se pueden repartir dividendos si no existen utilidades reales acumuladas. Segundo, las oportunidades de inversión. Si la empresa tiene un proyecto altamente rentable en marcha, lo inteligente es retener el dinero. El tercer factor es la liquidez. Una empresa puede mostrar millones en utilidades en su estado de resultados, pero si ese dinero está invertido o en inventarios o cuentas por cobrar, simplemente no hay efectivo en caja para repartir. Y por último, se debe cuidar la estructura de capital para no desfinanciar la operación del día a día. Para aterrizar todo esto en la realidad peruana, analicemos el caso de Alicorp, la empresa líder en consumo masivo. Alicorp es un excelente ejemplo de cómo se aplica una política de dividendos en una corporación madura. Ellos definen su política en base a un porcentaje de la utilidad neta del ejercicio anterior, el cual se somete a votación en la Junta General de Accionistas. Lo interesante de Alicorp es que su política se adapta al ciclo del negocio, en periodos donde han adquirido nuevas plantas o marcas a nivel regional o cuando el precio internacional de los insumos como el trigo o la soya es muy volátil. La gerencia opta por retener un mayor porcentaje de las utilidades para mantener sólida su estructura financiera y no sobreendeudarse. Esto demuestra que la teoría de dividendos se aplica de forma flexible según el contexto económico.